Hola amantes del espacio, hoy vengo a contaros una misión muy especial que, si todo sale como lo esperado, este año se lanzará a Marte. Sí, como lo oyes, este año hay misión a Marte, pero ni China ni Estados Unidos son los protagonistas. Este año el protagonista es Europa. Seguro que ya habéis adivinado de qué misión se trata. Pues sí. Hoy vengo a hablaros de ExoMars, la misión más completa de Europa a Marte. ¿Queréis saber más sobre esta misión? ¡Atentos! El programa ExoMars consta de dos misiones. La primera, Trace Gas Orbiter, lanzada en 2016, mientras que la segunda, que comprende un rover y una plataforma de superficie, está prevista para 2022. El objetivo es claro, buscar vida en Marte. El rover, llamado Rosalind Franklin, perforará 2 metros en la superficie de Marte para muestrear el suelo, analizar su composición y buscar evidencias de vidas pasadas. El rover es una parte del programa ExoMars, un esfuerzo conjunto entre la Agencia Espacial Europea y Roscosmos. El objetivo principal de la misión es determinar si hay o ha habido vida en Marte y comprender mejor la historia del agua en el planeta. El rover buscará ubicaciones geológicas interesantes para examinar con sus herramientas científicas y perforar para recuperar muestras subterráneas en una búsqueda para abordar estas preguntas. La misión se lanzará en un cohete Proton-M, con una etapa superior Briz-M, desde Baikonur, Kazajistán, en la ventana de lanzamiento del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2022. Un módulo portador transportará el módulo de descenso con el rover Rosalind Franklin y la plataforma científica de superficie Kazachok en su interior a Marte. Y aterrizará en la región de Oxia-Planum de Marte el 10 de junio de 2023. Pero como toda gran misión, el rover de ExoMars ha sufrido varias complicaciones y retrasos por los paracaídas que le harán que no se estampe contra la superficie marciana. Las misiones estadounidenses como Opportunity y Curiosity también tuvieron que enfrentarse a este trago tan complicado. Y es que, amigos, aterrizar en Marte no es nada fácil. ExoMars usa dos paracaídas principales, cada uno con un más pequeño que se usa como parte del proceso de extracción. Se desplegará un paracaídas de 15 metros de diámetro mientras el vehículo de entrada ExoMars viaja a velocidades supersónicas. Una vez que el vehículo reduce la velocidad a velocidades subsónicas, suelta ese paracaídas y despliega un paracaídas de 35 metros. Una de las pruebas por Airborne Systems, la compañía que desarrolló el paracaídas del rover Perseverance de la NASA, salió según lo planeado. La segunda prueba involucró un paracaídas de 35 metros fabricado por la empresa italiana Arescosmo. En esa prueba, el paracaídas del piloto se desprendió inesperadamente durante el despliegue del más grande, provocando un desgarro. En 2019, una serie similar de pruebas de caída reveló problemas con el sistema de extracción, rompiendo los paracaídas. Esos problemas contribuyeron a la decisión de la ESA en marzo de 2020 de retrasar el lanzamiento de ExoMars. Y es que la ESA ya no se la quiere jugar. En 2016, el módulo de aterrizaje de prueba ExoMars Schiaparelli se estrelló en Marte después de que sus computadoras a bordo calcularan mal su distancia desde el suelo. Durante un descenso a Marte, una cápsula de aterrizaje ingresa a la atmósfera del planeta a una velocidad de 21.000 km por hora. Pero la delgada atmósfera de Marte no puede ralentizar lo suficiente una nave espacial para un aterrizaje suave. La ESA cree que ahora ha resuelto los problemas con los paracaídas gracias a la ayuda de la NASA. En diciembre, la ESA llevó a cabo pruebas de paracaídas a gran altitud en Oregón, desplegando con éxito dos versiones diferentes del más grande de los dos del módulo de aterrizaje de 35 metros de diámetro. Y por si fuera poco, ahora existe otro factor ajeno a todo esto que podría complicar el lanzamiento: el aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente. Pero el director de la ESA ya nos ha tranquilizado a todos y ha dicho que espera que estas tensiones no afecten a la cooperación espacial entre Rusia y Europa. Así que, amigos espaciales, estáos atentos porque este otoño tenemos misión a Marte.
Por cierto, si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle like y suscribirte a mi canal para estar atento de toda la actividad espacial europea.